Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar. Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña nuevamente en su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana estar apoyándolos con estos temas bíblicos. El tema que vamos a ver hoy es señales del fin. Y vamos a partir de Juan 15, 33. 16, versículo 16, 33. Queremos recordarles que ya pueden vernos en nuestra página. Este video va a estar grabado para que ustedes lo puedan accesar directamente. Solo tienen que ir a www.laverdadvive.com. También ya nos pueden accesar a través de haciendo link en el Facebook, y también ya pueden ver nuestros videos a través de YouTube. Búscanos como La Verdad Vive y apunten el número del tema que vamos a dar. ¿Qué les parece si como cada semana vamos a leer nuestro versículo de memoria y luego oramos como cada semana antes de entrar con nuestro tema? Sí, antes de hacer eso quisiera mandar un saludo a todas las personas que hacen posible este ministerio, ¿verdad? Y también a los presos que nos están escuchando en Two Rivers,
allí en Charleston. También quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina, que está en México, en la capital, escuchándonos. A todas aquellas personas que hacen, que nos escuchan por medio del teléfono también. Quizás hay que mandar un saludo ahí porque están trabajando en el field en lugares diferentes y nos están escuchando, ¿verdad? Así que un saludo a ellos y como ya dijimos en todo en general. Bueno, para empezar nuestro tema de esta mañana quisiéramos a orar primeramente, pero lo vamos a hacer después que tú recites el texto, San Juan 16:33. María, por favor, hazlo. Claro que sí. Dice la palabra de Dios así. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Bueno, vamos a orar para empezar nuestro tema esta mañana. Querido buen Padre, gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. Gracias por este momento. Y ahora pues bendice a aquellas personas que están escuchando esta programación a través de la radio, que realmente puedan abrir su corazón para que tú puedas realmente hacerles sentir la necesidad de un Salvador. Te pido pues que lo digas por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana quisiéramos tocar este tema porque realmente señales del fin. Estamos en un tiempo donde realmente necesitamos mirar, ¿no es cierto? En qué momento de la historia nos encontramos, ¿no es cierto, Víctor? Así es, estamos viendo los sucesos que están pasando alrededor del mundo y eso nos debe de haber una interrogación, ¿verdad? Acerca de que algo está a punto de suceder porque este mundo está colapsando en todos sus ámbitos. Claro, ¿y qué piensas tú, María, sobre este tema esta mañana? De vital importancia para cada persona que nos escucha hoy en esta mañana, porque sabemos que el fin se acerca o tenemos una certeza de que algo no anda bien en el mundo, y sería bueno preguntarle a Dios para saber qué es lo que Él nos va a decir acerca de ese tema. Claro, fíjate que los discípulos vamos a tener esta misma necesidad, esta misma pregunta, ¿no es cierto? Y pienso que la pregunta de todo ser humano, debe ser de todo ser humano. ¿Qué te parece? Vamos a Mateo 24:3, Esther, por favor, léelo, por favor. La palabra de Dios dice así: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjate que aquí nos estamos mirando que realmente los discípulos, dice que lo tomaban privadamente a solas. Le hacían esta pregunta. Y la pregunta giraba sobre ¿cuándo será qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y estos discípulos dicen allí en Marcos 13:3, ¿qué dice Esther, por favor? Marcos 13:3. La palabra de Dios dice así: y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Fíjate que hasta qué claro, ¿no? Que la palabra de Dios nos dice hasta los nombres, Víctor. Como que los detalles se tomaban en consideración, ¿no es cierto? Sí, pues sobre todo porque es una interrogación muy importante y sobre todo porque ellos sabían que había cosas que Jesús explicaba privadamente porque eran más profundas de lo que quizás la mayoría de la gente no entendía, pero que ellos muy bien tenían un convivir diario, podían ir un poquito más allá, entenderlo un poquito más. Claro que sí. ¿Algún comentario más sobre la primera pregunta o vamos hacia adelante? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, María. Claro que sí. ¿Cuál fue su respuesta del Señor Jesús a sus discípulos? Vamos a ir a Mateo 24:4. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjate que después de lanzar esa primera pregunta sobre las señales del fin del mundo, la respuesta de Jesús no fue sobre esa pregunta, sino fue, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que el engaño va acompañado con las señales de la venida del Señor Jesucristo. Tú, Víctor, ¿será posible que habrá muchos engaños o ya hay muchos engaños sobre la venida del Señor Jesucristo? Lo que vemos aquí es que en la historia nos cuenta acerca de que siempre han habido sucesos trascendentales, siempre se ha habido como algo inesperado, algo incierto, ¿verdad? Y muchos de Pablo los describe como indoctos, lo están torciendo para hacer algún argumento acerca del fin del mundo. Pero ahora Jesús nos va a dar explícitamente acerca de qué señales y el orden en el que vendría. Claro que sí. Fíjate que ahí Mateo saqué diferentes versiones y dice, mirad que nadie os aparte del camino, no permitan que nadie los engañe. Cuidado, no se dejen engañar. ¿Qué es el que el Señor Jesús estaba consciente del engaño? ¿No es cierto, María? Claro que sí. Y entonces podemos mirar que podremos
dice algún texto por allí, dice que hasta aún los elegidos podrán ser descarriados. Y fíjate que es muy emocionante cómo Jesús pone en primer lugar digamos, esta observación acerca de que el engaño iba a ser algo en verdad tan, como se dijera, tan normal, que iba a poder ser practicado por muchas generaciones y por mucha gente, y que ese engaño tendría que ver con apartarse de las normas que estaban en la Biblia. Claro que. ¿Qué dice Esther en el versículo 5? Mateo 24:5 también. La palabra de Dios dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice que muchos vendrán y se harán pasar por mí. Víctor, hace poquito leímos una escuela sabática, ¿no es cierto?, sobre Sí. Barrabás. Ajá. Dice que Barrabás se hizo pasar como el Mesías verdadero, ¿no es cierto? Y se dieron cuenta muchos que realmente Barrabás no era el Mesías verdadero, ¿no es cierto? Porque en el tiempo de Barrabás también existía otro Mesías, pero aquel Mesías sí era el verdadero, ¿no es cierto? Así es. Pero antes de venir el verdadero, vinieron muchos falsos Mesías, ¿no es cierto? Y estamos viendo que aquí la palabra engaño juega un papel muy importante desde el principio de la historia del ser humano, porque siempre hemos visto cómo Satanás ha tratado de engañar a la gente, a la humanidad, cambiando los conceptos acerca del verdadero Dios. Claro que sí. ¿Qué les parece entonces si vamos a alguno más comentario o vamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente pregunta. María, manda al aire, por favor. ¿Cuál sería la condición moral de la sociedad? Bueno, ahora vamos a entrar, ya miramos sobre los engaños de un falso Mesías, ¿no es cierto? Así es. Y del fin del mundo. Ahora, que va a acompañar con las señales del fin del mundo. Pero ahora vamos a mirar la otra, cuál será la condición moral de la sociedad. Que esta condición social tendría que ver directamente con la forma en la que la gente ha sido engañada. Claro que sí. Y va a influir. ¿Qué les parece? Entonces vamos a 2 Timoteo 3:13. Vamos a empezar para definir cómo está la sociedad antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, quiere decir que ya va a haber un engaño por todos lados, ¿no es cierto? Así es. Dice que va a haber personas siendo engañadas y engañándose y siendo engañadas. Pero también dice ahí en Jeremías 25:32, ¿qué dice Jeremías 25:32? Otro texto que va acompañado con ese texto que acabamos de leer. ¿Qué dice ese, por favor? Jeremías capítulo 25:32, porque realmente, Víctor, debemos poner todo en la mesa, ¿no es cierto? Descubrir, tratar de informarnos de toda la información que podamos para poder privarnos de ser engañados, ¿no es cierto? Pues, tenemos que tener ese concepto claro de cómo es Dios para poder visualizar las señales de la proximidad del fin del mundo. Ok, vamos entonces a leer el texto, Jeremías 25:32. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aquí, lo que estamos aquí mirando que es que va a haber una, ¿cómo se llama? Una decadencia de naciones en nación, María. Dice que va a ser ¿qué? No, va a ser algo visible que vamos a mirar. Y que Sí. afectará, pues, de nación en nación significa que casi todo el mundo estará afectado por esto que estará sucediendo, ¿verdad? Sí, entonces quiere decir que la condición moral va a estar muy baja o por los suelos, podemos decirlo así, ¿no? Entonces ahora sí vamos, ¿qué es lo que realmente la persona, ya miramos, ya tocamos un poquito sobre la condición de los últimos momentos de la historia, de seres como los que van a hacer, ¿qué? Van a ir de mal en peor, pero ahora vamos a mirar qué concepto tendrán ellos para poder juzgar las cosas morales. Vamos a ir allí a Isaías 5, 20 y 21, Esther. Lémelo, por favor. La palabra de Dios dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. María, aquí dice que va a haber un momento donde la gente a lo bueno le va a llamar malo. ¿Será que estamos pasando por esas circunstancias, por estos momentos de la historia, en estos momentos? ¿Qué piensan ustedes? Comenten sobre este. Claro que sí, lo vemos tanto en la sociedad, en comunidades pequeñas, en las ciudades grandes,
lo vemos en los hogares, lo vemos en relaciones de trabajo. Vemos una decadencia en cuanto a reconocer o detectar que estamos en una era de tinieblas Claro. y una moralidad decaída. Decaído. Y sabes que esto tiene que ver mucho con lo que tiene el que no podemos entender, la sociedad no ha podido entender que hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios, y ahora la queremos convertir en la verdad relativa, es decir, que tu verdad no puede ser mi verdad. Entonces para lo que para ti es bueno, quizás para mí sea malo, pero eso no es una enseñanza bíblica, sino ha sido un engaño que el ser humano ha adoptado dentro de sus conceptos, y es lo que nos ha llevado a que esta sociedad ya no pueda distinguir entre qué está bien y qué está mal. Claro que sí. Entonces vamos a mirar que la última generación, quizás la que estamos viviendo, que es la nuestra, vamos a mirar que van a definir las cosas con un punto, de otro punto diferente, no con el concepto claro, ¿no es cierto? Porque dice que a la luz le van a llamar tinieblas. Entonces quiere decir que van a estar confundidos, ¿no es cierto? Y van a violar muchos de los principios que en el principio estaban totalmente definidos, y que ahora no podemos visualizar entre que sí está bien y que está mal, por esa tendencia que tiene el ser humano a hacer solamente su voluntad. ¿Qué tal vez vamos a 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5? Por favor, leen, por favor. La palabra de Dios dice así: sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, inconstantes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos y amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjate que aquí nos está dando la condición social, moral, pero pareciera que Pablo tenía una buena percepción de lo que iba a pasar en los últimos momentos, ¿no? Y nos está dando una lista de toda esta gente, de la moral, María, que iban a ser hombres, dice aquí, que no sentirán afecto. Pero al versículo 5, que es una versión que se llama Dios, la Biblia habla, dice aquí el versículo 5, dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Quiere decir que va a haber gente que pareciera tener un concepto de religioso, van a ser religiosos, pero no en práctica. En práctica serían otra cosa. ¿Será que estamos viviendo en ese momento de la historia? ¿Qué les parece? Pues aquí podemos notar que Pablo, viendo proféticamente, escribiendo a Timoteo, pareciera que está haciendo una descripción de la sociedad de hoy en día. Si alguien que no es lector de la Biblia pudiera leer estos versículos sin ser sacado, sin que él supiera que fue sacado de la Biblia, pareciera que está describiendo lo que no fue algo escrito hace 2000 años, que alguien lo escribió hace 5 o 6 días, porque la descripción que está dando es absolutamente una realidad. Y me sorprende con la versión que le hice, donde dice que pareciera que van a ser religiosos, y vemos cómo las religiones han llenado esa misericordia y ese amor de Dios en una gracia que nosotros le hemos llamado gracia barata, porque queremos vivir como nosotros queremos, no bajo la voluntad de Dios, pero a la vez queremos ser llamados hijos de Dios. Claro que sí. No podemos, tenemos que decidir, ¿no, María? ¿Qué es lo que queremos? ¿De qué manera queremos vivir? ¿Como vive el mundo o como Dios dicta que vivamos, ¿no es cierto? Y cuando vemos la Biblia, vemos su historia, podemos notar que claramente que el pueblo de Dios siempre ha sido diferente, siempre ha sido un pueblo que tiene señales peculiares, que tiene características en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de ser, pero ahora pareciera que podemos amar a Dios sin dejar nada. Queremos amar al mundo y también estar bien con Dios. Podemos decir, hemos bajado las normas. Hemos bajado las normas que Dios estableció al principio. A los seres humanos, y los hemos hecho creer que así se van a salvar, ¿no es cierto? Y por eso Jesús, cuando entablamos este tema y cuando vemos Mateo 24, lo primero es que dice, cuidado de no ser engañados, porque el engaño, mucha gente vive aceptando eso como una realidad y sabiendo que son engañados. Claro que sí. Entonces, ¿algún comentario sobre esta pregunta, María? ¿Quieres hacer un comentario más?
¿No hay ningún comentario? Ok, vamos a la siguiente pregunta, María, por favor. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Ahora, la pregunta aquí que se mandó al aire, ¿verdad? ¿Qué condiciones sociales prevalecerán? Vamos a Santiago 5, de 1 al 5. Santiago, capítulo 5, de 1 al 5. Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: Vamos, ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos y su óxido testificará contra vosotros y comerá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí que clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engrosado vuestros corazones como en día de matanza. Fíjate que aquí las condiciones sociales dice que van a prevalecer por todas partes. Ya habíamos dicho anteriormente sobre un versículo de Jeremías 25:32 que el mal que va a ir de nación en nación, ¿es cierto? Así es. Y hoy podemos mirar esas señales cumplirse en todas partes del mundo, María. Vemos huelgas por todos lados, enfrentamientos de obreros de todas clases enfrentándose contra el gobierno. ¿Será que eso realmente ya estaba escrito aquí? Y ya el apóstol Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, ya nos estaba diciendo que iban a haber huelgas por todas partes del mundo. Víctor, ¿será que eso está mirándose hoy día en la televisión? Sí, podemos notar que yo creo que es el problema principal de la sociedad, porque aquí Santiago nos deja bien claro que dice que es por el tema del salario. Y yo creo que las manifestaciones en cualquier parte del mundo siempre han tenido que ver por el salario, por la explotación, por el mal pago, y por ende, pues al tener un mal pago tienes un mal estilo de vida, que es algo que Dios no aprobaba en un principio. Y fíjate que aquí es donde entra el valor de las Sagradas Escrituras, porque aquí es donde podemos mirar que Dios anticipadamente nos dijo cómo vivir, cómo respetar esas Nos dio un manual para que toda la gente claro. viviera placenteramente. Claro, digamos. y dentro de ese manual estaba cómo respetar los derechos de otros seres humanos, ¿cierto? Porque todo el pleito, María, es por la violación de esos derechos de los seres humanos, ¿cierto? Tienen sus derechos, pero han sido violados, han sido, ignorados. Y ahora, fíjate que allí en Éxodo capítulo 3, versículo 5, el Señor Jesucristo le hace algo al pueblo, le recuerda algo al pueblo. ¿Qué dice? 3:7, perdón. Éxodo 3:7. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: Y dijo Jehová: Bien he venido la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Estamos viviendo el tiempo donde Dios nos está diciendo que Él mira desde el cielo, María, las violaciones de nuestros derechos, de todos los seres humanos. Porque nada se le pasa a Dios. Dice que hasta un cabello se nos cae, el mismo que se da cuenta de él, del cabello que se nos cayó, ¿no es cierto? Esto quiere decir que Dios es grande en conocimiento, en sabiduría. Y aquí nos está diciendo que realmente Él ha visto el clamor del pueblo, ¿no es cierto? Y aquí lo está diciendo de una forma, quizás, tú, Víctor, como de su nación, pero realmente Dios está en todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, él podría ver que nosotros tenemos que saber que como somos portadores del mensaje en el Nuevo Testamento, eso nos incluye a nosotros, porque ahora paramos a ser ese pueblo escogido que tiene Dios por todo el mundo. Y si estos versículos se aplican directamente a nosotros, porque lo decíamos anteriormente, la nación que pertenece a Dios debía ser totalmente diferente. Claro que sí, con principios diferentes y normas diferentes. Y qué privilegio, ¿no, María, de ser parte de este pueblo, ¿no es cierto? Claro, de realmente ser guiado por el Espíritu Santo para poder ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿tú crees que realmente es un privilegio servir a este Dios? Sí. Porque lo servimos de voluntad, ¿no es cierto? No por fuerza. Claro. Porque hemos crecido, hemos creído, hemos analizado, hemos experimentado, mejor dicho, el amor de Dios a través de nuestras vidas y las bendiciones que hemos recibido de Él, ¿no es cierto? Amén. Y la protección también. Fíjense que vamos a ir a Levítico capítulo 19, versículo 13. Ahí Dios, una vez que el pueblo entró, antes de que entrara a la tierra prometida, Dios les dio normas. Y una de esas normas es esta.
Levítico 19, versículo 13. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bueno, Víctor, sabemos que mucha gente en otras partes del mundo que no están tan, ¿cómo se llama?, bendecidas como nosotros, ¿no es cierto, María? Porque estamos en un país bendecido, ¿no es cierto? Pero hay países donde nosotros lo consideramos como un país del tercer mundo, donde quizá la gente vive al día, tiene que salir a cada día a luchar por el pan de cada día, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Dios le está diciendo aquí, a través de la palabra, de que los dueños, los que tienen los que los contratan a esas personas, que no le detengan su salario, porque son dignos de qué, de que reciban su salario, ¿no es cierto, María? Porque tienen que alimentar a sus familias, ¿no es cierto? Sí. Y cuando nosotros les privamos de eso, María, estamos violando quizás uno de los mandamientos más grandes también, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Víctor, ¿algún comentario? Sí, sobre todo porque aquí en Levítico vemos que Dios nos está diciendo que el retener el salario del jornalero es robarle a tu prójimo. Y esa enseñanza, volvemos a los engaños, se le ha hecho creer a la gente que la ley de Dios está abolida, y dentro de la ley está un mandamiento que dice: no robarás. Pero al tener esa noción de que la ley queda abolida, pues entonces no aplicamos este versículo, porque dice que el retener el salario con lo que va a sustentar a su familia día a día, estamos robando. Claro que sí. Fíjate, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15. Esther, por favor, la lectura. La palabra de Dios dice así: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de tus extranjeros que están en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Sabes que podemos clamar a Dios directamente, María? Decirle que nos han robado, que nos han quitado el salario, o nos han quitado el sueldo, nos han quitado el pago, porque realmente Dios está diciendo que tanto al judío le está diciendo: al extranjero que vive contigo, tienes que devolverle su salario o su pago por el trabajo que le hizo, ¿no es cierto? Porque tiene familia. Y a pesar de ser un extranjero, pero Dios lo mira igual, en el sentido de que Dios lo acepta, siempre y cuando con las condiciones que el extranjero se les decía: si quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que sujetarse a las normas, a los reglamentos sagrados, ¿no es cierto? Y qué privilegio, porque miramos cuando el pueblo de Egipto salió un montón de gente que no era israelita, ¿no es cierto? Pero que era extranjera, pero que fue también recibida a misericordia, ¿no es cierto? Porque Dios dice que al que Él viene, jamás rechaza. Entonces aquel que quiere ser parte del pueblo de Dios, indudablemente Dios lo va a aceptar, pero Dios trae sus condiciones. Tienes que vivir bajo sus normas, bajo los estatutos que Él ha previsto. No podemos andar inventando cosas. Se me viene a la mente ahorita que estamos hablando de esto de que no se le paga al jornalero. Yo creo que si realmente siguiéramos, como dice la palabra de Dios, no existirían los sindicatos. Claro que sí. Los sindicatos subsisten porque realmente ha habido violaciones. Entonces son personas que si lo miras desde un punto de vista también, ¿verdad, Víctor? Puede ser un negocio también, ¿no es cierto? Sí, siempre se ha manejado eso porque no lo hacen gratis. Sí, y vemos que el sindicato es un grupo de gente que vive también del trabajo de esos trabajadores que quieren que alguien los represente. Pero si siguiéramos, como dices tú, siguiéramos las normas que Dios había puesto, no tendríamos necesidad de esto, porque cada quien tenía que recibir lo que trabajó y con justa equivalencia a su trabajo. Y eso sería una bendición día tras día. Entonces no tendríamos esa necesidad de gente que anduviera protestando, que anduviera haciendo marchas. Y ahora vemos que a la luz de las señales dice que los conflictos iban a ser aún más drásticos. Vemos que ahora ya no nomás es de que hacen marchas, sino que también el gobierno responde y tiene que haber muertes, tiene que haber perseguidos, tiene que haber encarcelados. Entonces desata una serie de circunstancias que llevan al pueblo a estar más oprimido de lo que Dios
había dicho en su palabra. Claro que sí. Tanto Bueno. si siguiéramos bien lo que dice la palabra de Dios, No existiría nada de eso. Claro, pero fíjate que estas gentes que retienen salario es para hacerse más ricos, para vivir en más deleites, para tener más sellos. Pero fíjate Para que... acumular riqueza. Y podemos aquí explicarlo, ¿verdad? Porque realmente cuánta gente, tú María, yo me acuerdo cuando la iglesia comenzó el primer siglo, dice que no había ningún necesitado, que la iglesia cubría, la iglesia ¿cómo se alimentaba, todos traían, todos cooperaban para que no hubiera ningún necesitado. Víctor, ¿tú piensas que si se hubiese llevado El en mismo práctica proceso. el mismo sistema que la iglesia Así es. comenzó, tú crees que tuviéramos esos mismos problemas hoy día? ¿Qué piensas tú, María, o tú, Víctor? No, pues no tenían sus problemas, porque Dios aún hacía provisión para viudas, para niños, Huérfanos. para huérfanos, todo eso. Y hoy en día tienen que instalar o poner un tipo de programa de gobierno para poder abastecer a eso, cuando realmente la gente era su obesidad y estar bien con Dios, de que proviera esto, de que espigasen sus campos las viudas, las personas que estaban necesitadas. So, Dios tenía un buen plan para que funcionara todo ser humano tuviera sus necesidades al diario puestas pues a mano y que no Claro, tuviera necesidad. claro que sí. Entonces realmente si hubiésemos practicado ese sistema que Dios puso en marcha, quizás tuviéramos mejor, el mundo fuera un mundo diferente, ¿no es cierto? Pero como miramos que hay hombres ávaros, egoístas, quieren todo para sí, y entonces, Víctor, estamos viviendo donde realmente la mayoría es pobre y la minoría es rica. Y eso es lo que hace una diferencia, es un desbalance que ha habido en la sociedad. Entonces la sociedad tiene que recorrer a pleitos, como tú dices, a muertes, por el solo hecho de que no pueden, ¿cómo se llama? No pueden sobrevivir. Y es una tristeza mirar cuadros, videos en el mundo, en el lugar del tercer mundo, ¿verdad? Donde podemos mirar niños, María, realmente muriendo por un pan de... Por algo que por podría algo, ser sí. algo no tan, hasta por enfermedades que pueden ser curables con un costo mínimo, pero que esa acumulación de riquezas en unos cuantos ha hecho que esto sea un asunto de mucha importancia. ¿Tú crees que, antes de pasar quizás a la siguiente pregunta, ¿tú crees que la iglesia podría haber hecho mucho mejor trabajo que el que está haciendo ahorita, María, quizás para que hubiera menos personas hambrientas en este mundo? Quizás la iglesia podría haber visto hacia el comienzo de la primera iglesia y practicar el mismo sistema, o será que la iglesia también está siendo realmente parte de defendiendo esas gentes que realmente están haciéndose ricas, acumulando dinero, y cuando realmente tenemos una misión que hacer, ¿no es cierto? Donde dije, si Señor Jesús, tuve hambre, me hice de comer. Quizás la iglesia también está haciendo un poco mal, o está descarriándose de la misión, ¿es cierto? ¿Qué Sí, piensas tú? yo pienso que sí, porque vemos aún entre los 12 discípulos de Jesús, los más cercanos a Jesús, entre ellos había uno que era avaro, que le gustaba el dinero, que quería traer la bolsa y siempre se andaba lamentando por lo que se le daba a los pobres o a los otros que se le ayudaba. Defendía a los pobres, pero no era porque quería que le diera a los pobres, sino para que él tuviera más dinero. Mejor quería traer la bolsa, y estamos hablando de Judas, ¿verdad? Sí, es Así cierto. que vemos que es el círculo más pequeño dentro del área de Jesús, se encontró eso. Ahora, ¿qué será en lo mundial y en lo más grande que tenemos? Y fíjate que también podemos ver, porque en el libro de Hechos vemos el tiempo cuando se dice que se levantaban ofrendas para llevar a los lugares cuando pasó hambruna el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Jerusalén, se llevaban las ofrendas para ayudar a esa gente. Pero como tú decías, mencionabas a la iglesia, hemos visto que la mayoría de las separaciones entre iglesia y Estado han sido porque la iglesia ha acumulado más riqueza incluso que el propio gobierno, y lo podemos ver en México, que en los siglos pasados, los 3 siglos pasados, la iglesia manejaba casi el 80% del comercio interno bruto, y podemos ver que eso era una gran corrupción, porque unos cuantos, el clero podía tener acceso a lo que era el salario de cualquier individuo. Claro que sí. Bueno, miren, ¿qué les parece? Beca, anuncias nuestras páginas
que tenemos donde la gente puede contactarnos. ¿Qué te parece? Sí, bueno, vamos a repetirles que nos pueden buscar a través de laverdadvive.com. Ahí tenemos una radio por internet que está sirviendo las 24 horas. También queremos recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook en La Verdad Vive. También nos pueden accesar directamente a YouTube como La Verdad Vive, y en este caso pondrán el tema Las señales del fin, que así les va a aparecer el video. También queremos recordarles que tenemos nuestro correo electrónico, que es laverdadvive7dia.com, para que nos escriban. También déjenos sus comentarios en la página, déjenos sus sugerencias, y pues agradecemos a toda la gente que está escuchando vía internet, sobre todo en toda Latinoamérica, en México y en Estados Unidos, que se están conectando directamente a nuestro servidor en esta mañana. Y pues queremos agradecerles por ese apoyo y recordarles que estamos aquí cada semana con estos temas tan interesantes, y no es cosa de un sistema eclesiástico, de una religión, de una denominación. Es venir a la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y ver cómo es que Dios nos quiere sacar de ese engaño en el que hemos estado viviendo. ¿Qué tal vez también les da la radio? Anuncio la radio también, porque hay hermanos que también usan el teléfono para escuchar, ¿no es cierto? Así es, pues también pueden accesar directamente al teléfono 401-347-0320, y ahí van a entrar en su móvil. Lo único que tienen que tener es minutos ilimitados, y van a accesar directamente como una llamada. También pueden accesar por la página de la radio, que es www.995fmradiolaley.com. Gracias. Entonces, ¿qué les parece entonces si seguimos con nuestro tema? Porque realmente está emocionando el tema, ¿no, María? Claro que sí. A mí, pónganse a pensar, ¿ustedes algún día se imaginaron estar diciendo estas cosas en la radio o vía internet? Es un privilegio estar aquí. Realmente es una bendición, ¿no es cierto? Porque ustedes, cada uno de ustedes es de diferente lugar, diferente personalidad, pero parece que Dios nos escogió para traer esta misión aquí en Trace Cities, ¿no es cierto? Y de aquí Dios está hablando a través de la página, a través del Facebook y a través de esta radio, ¿no es cierto, Víctor? Sí, ha sido una gran bendición para cada uno, yo creo que espiritualmente, y sobre todo saber que la tecnología Dios la ha provisto también para ese cumplimiento de Mateo, donde dice que todo el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Claro que sí. Entonces ya como ya contestamos la cuarta pregunta, ¿verdad? Donde las condiciones sociales, pero gastamos un poco de tiempo ahí, ¿no es cierto, María? Pero pienso que vale la pena porque la gente necesita saber en qué tiempo estamos viviendo, ¿no es cierto? Y si nosotros les proveemos toda esa información que está registrada ya en la Biblia, ya en la palabra de Dios nos dice que van a pasar. Entonces ahora, ¿qué te parece? Vamos a la pregunta número 5 para poder seguir nuestro tema. Sí, claro que sí. ¿Qué ocurriría con la ciencia? ¿Será que también la ciencia juega un papel importante en y será parte de las señales? Vamos a ir a Daniel capítulo 12:4. ¿Qué dice Daniel 12:4? Por favor, léelo. La palabra de Dios dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Fíjate que dice aquí la palabra de Dios, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y cuál era la pregunta de los discípulos? Las señales del fin. ¿Qué dice que va a relacionar, no es cierto, Daniel? ¿Cómo Dios puede trabajar con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y las une las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Y aquí entonces estamos mirando que dice que la ciencia se va a aumentar. Yo he escuchado, y no sé si quieren comentar ustedes sobre eso, pero la ciencia que se refiere aquí, tú, María, y tú, Víctor, y tú, Esther, no es la ciencia de la tecnología, el avance tecnológico, sino avance sobre el libro de Daniel. Así es. El descubrimiento de varias profecías que estaban allí, que todavía no estaban claras, que estaban media ocultas, ¿no es cierto? Todavía, como quien dice, no eran para el tiempo de Daniel. Él mismo nos lo explica, que no era para su tiempo, pero que era para el tiempo de la última generación. María, ¿será que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son entendibles más hoy día? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, porque Dios habló proféticamente por medio de Daniel, y eso fue lo que le dijo a Daniel: sella este libro porque esto es para el tiempo del fin, fue lo que le dijo a Daniel. Entonces vemos que Daniel escribió en su tiempo esas palabras, y Dios tenía todavía muchas cosas que escribir, y cerró el canon bíblico con un libro de Apocalipsis, revelación, que iba a revelar aquello que un día dijo que revelaría en el tiempo del fin. Claro que sí. Entonces, fíjate que entonces aquí miramos que el libro de Daniel sería que un libro ya conocido, abierto,
para aquellos estudiosos de la Biblia. María, ¿vale la pena estudiar la Biblia? Claro que sí. Hay mucha gente, tú Víctor, que tiene miedo al Apocalipsis, al abrir el libro de Apocalipsis, porque dice que hay muchas cosas que le dan miedo. Pero cuando miramos el libro de Apocalipsis, es un libro de amor, es una carta de amor. Es donde hay tantos símbolos, pero detrás de esos símbolos, María, hay un personaje que se llama el Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ahí puedes mirar al Señor Jesucristo, y como lo dijimos la semana pasada, vivo, ¿no es cierto? Resucitado, pero ahora intercediendo por nosotros a la mano derecha del Padre. Qué bonito tener un Dios un Dios que realmente supo hacer las cosas bien, ¿no es cierto, María? Porque tú cuando lees la Biblia, tú puedes palpar que realmente no es algo humano, es algo divino, ¿no es cierto? Así es. ¿Tú, María? Sí, sobre todo porque podemos ver claramente que el libro de Apocalipsis sí es un libro que tiene muchos símbolos, muchas terminologías, como tú lo dices, pero nos están aclarando acerca del ministerio de Jesús, y no es el ministerio que hizo terrenalmente, sino el ministerio celestial y la obra que está haciendo allá, y los pasos que va a llevar esa obra. Y pues también podemos decir que es un libro donde se habla mucho acerca del juicio y los pasos del juicio, pero también tenemos que recordar que nos revela que el juicio también es por amor a nosotros. Y lo más interesante, nos revela que un santuario en acción, ¿no es cierto? Y que teníamos que entender cómo trabaja el santuario terrenal en el tiempo de Moisés para que pudiésemos entender. Y como mucha gente, lastimosamente, a veces quiere solamente tomar ciertas porciones de la Biblia, entonces pues digamos que tiene una verdad incompleta, y eso lo lleva a cometer más errores porque aún no conoce el ministerio el cual Jesús está ministrando, y que con su muerte empezó el ministerio en ese santuario. Ok, entonces ya miramos que aquí la ciencia se refiere al conocimiento del libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, porque son gemelos, ¿no es cierto, María? Así es. Pero también podemos aplicarlo a la tecnología, ¿no es cierto? Donde iba a haber también un avance tecnológico, María. Hoy día miramos las cosas como, ponte a pensar, nosotros estamos aquí grabando, ¿no es cierto? Y la gente nos está mirando, nos está escuchando. A esa capacidad, ¿cuándo la tendríamos? Pienso que la gente de nuestro tiempo, estamos hablando de años, ¿verdad? Tú todavía estás muy joven, pero estoy hablando de mi tiempo, ¿verdad? Tú, Esther, que nunca nos íbamos a imaginar, ¿verdad? Tal cosa como lo que estamos mirando hoy día, ¿no es cierto? Así es. Y ahora miramos, no solamente era un lujo mirar un avión pasar, y ahora, Esther, hemos andado en ellos, hemos volado en ellos, hemos cruzado los mares, y qué cosa, ¿no? Y ahora pues, a los teléfonos, las cámaras, todo, Víctor, pareciera que nos lleva más allá. Las computadoras. Más allá de lo impensable, ¿no es cierto? Y que de todo modo la ciencia sigue avanzando a pasos gigantescos, y pareciera que da brincos de una tecnología casi obsoleta a una tecnología totalmente nueva, pero lastimosamente la gente ha ocupado también esa tecnología para engañar más a las naciones, sí, para estar peor con la sociedad. La herramienta que Dios nos ha dado a través del internet, como lo estabas diciendo tú, es porque este mensaje lo veíamos la semana pasada de gente que nos escuchaba en Canadá, gente que nos escuchaba en Colombia, y que esperamos que hoy también nos esté escuchando, y saber que son compartidores de ese mismo mensaje, de este mismo pensar, pero que no tomemos ese sistema que nos ha dado Dios para seguir haciendo lo que va en contra de los principios de Dios. Ok, bueno, si no hay algún otro comentario sobre esa pregunta, ¿qué le parecemos a la pregunta número 6? María, mándala ahí, por favor. Sí. ¿Qué señales se verían en los astros? Vamos a ver ahora Mateo 24, 29 al 30. Por favor, lémelo. La pregunta es, ¿qué señales se verían en los astros? También los astros jugarían un papel importante en los últimos momentos de la historia, ¿no es cierto? Parte de las señales. ¿Qué dice, por favor? Mateo 24, versículo 29 y 30. La palabra de Dios dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice que iba a haber una tribulación? María, o tú, Víctor, ¿de qué está hablando aquí? Gran tribulación. ¿De qué está hablando las Sagradas Escrituras? Pues de una persecución sobre el pueblo de Dios.
Quise que el pueblo de Dios iba a ser perseguido por... La Biblia nos dice que iba a ser por 1260 años. Que es algo que descubrimos en el libro de Daniel. De Daniel, exactamente. Entonces Apocalipsis también nos lo revela, parte. Y entonces estamos mirando, María, que la iglesia a través del tiempo iba a ser perseguida, pero no por un poder político solamente, sino también por un poder religioso. Y como miramos tú, Víctor, que en ese tiempo había una combinación de ambos. En la iglesia controlaba el político como el religioso. Y entonces la gente que no estaba de acuerdo, que no se podía someter a su voluntad, Víctor, eran perseguidos y eran matados, maltratados y todo eso. Y entonces aquí nos está diciendo que después de eso va a ver las señales cósmicas. Y dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán movidas. Entonces, después de estos señales, dice que entonces, María, después de estos eventos, vendrá la venida del Señor Jesucristo. Entonces, Víctor, la persecución a través de la iglesia popular, por 1260 años, ya sucedió, ¿no es cierto? Así es. El oscurecimiento del sol ya sucedió. La caída de las estrellas también sucedió. La luna tornada en sangre también sucedió. María, estamos ya en tiempos extras. De gracia nomás. Estamos, esta tierra. como que dice, ahora sí podemos decir, estamos viendo bajo la gracia, ¿no es cierto? Así es. Y pues queremos recordar a la gente que nos está escuchando que la época en la que nosotros nos referimos con los 1260 años que la iglesia tomó ese control acerca del sistema religioso y también político, en la historia está registrado como el oscurantismo, que fue la edad oscura, porque tuvimos ese conflicto grande con la iglesia, que todo aquel que no pensase como la iglesia, pues era muerto y perseguido. Claro que sí. Bueno, mira, como ya miramos que María, entonces las señales se cumplieron en los astros y fuimos testigos, ¿cierto? Porque yo fui a la librería personalmente para informarme sobre estos eventos y están allí, están claros, quiere decir que sí fueron parte de que la Biblia es verdad y que realmente cualquier persona que tenga duda puede ir a la librería y poder ¿cómo se llama? Pedirlos y comprobarlo por sí mismos para que piden que realmente. Y como le mencionamos hace rato acerca de la tecnología, ahora en su celular pueden accesar a la historia y pueden buscar estos datos que les estamos dando. Claro que sí. ¿Qué te parece entonces, porque ya nos falta poco tiempo para ir resumiendo, ya para resumir? María, ¿qué te parece si lanzas la pregunta número 7 al aire, por favor? Sí. Después de las señales cósmicas, ¿qué señal seguiría? Vamos a ir a Lucas 21, 25 al 26. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones, en confusión, bramando el mar y las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjate que aquí Lucas nos está diciendo algo importante. ¿Tú, Víctor, quieres comentar sobre eso? O María, pueden comentar si gustan. ¿Qué dice? ¿Qué les parece eso? Esa gran profecía también de Lucas. Dice, entonces habrá señales en el sol, lo mismo que ya nos referimos con Mateo, las estrellas, la luna, pero dice que había angustia y confusión a causa del bramido del mar. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán. ¿Será que hay seguridad hoy día para vivir tú, Víctor? De ninguna manera. Vemos que las catástrofes han ido incrementando, y los terremotos, los tsunamis, desastres que no veíamos anteriormente y que no se tiene registro en la historia de que pasaran tan frecuentemente ni a tantas magnitudes tan elevadas, y eso nos debe dar ahora sí que una certeza de que estos versículos se están cumpliendo al pie de la letra. Fíjate que hay una persona que me dijo me comentó así en privado, me dijo, ¿sabes qué? En el momento que veo me da miedo vivir, como que tengo miedo ¿cómo se llama? Cualquier cosa es peligrosa. Porque cualquier cosa puede pasar, Sí, como lo que miramos hace poquito aquí en Orlando, ¿no es cierto? Sí. Lo que miramos ahorita en Turquía. Así es. Entonces, pues es algo que está como recién hecho, apenas pasó. Y que lastimosamente son hechos quizás Que son reales. Que son reales y que los hemos visto, y que quizás por lugares en los que se ha dado
mucha más importancia, pero podemos ver las desgracias que están sucediendo en México y todo lo que está pasando, porque la manera que la gente que lo escucha es de origen latino, y podemos ver en Latinoamérica toda la cantidad de... Termina María. ¿Qué dice? Sí, dice, ¿qué ilustración nos da Jesús para enseñarnos el fin de todo? Vamos a ir a Mateo 24, 32 al 34, Esther, por favor. Mateo 24, 32 al 34. La palabra de Dios dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjate que aquí el Señor Jesucristo nos está mandando ¿cómo se llama? A la naturaleza. Creo que todos hemos tenido relación con la naturaleza, ¿no es cierto, María? ¿Tú has ido trabajando en el campo? Sí, claro, ¿Has pescado? claro. ¿Y tú, Víctor, también? Sí, también. Que dice que todos tenemos experiencia sobre el campo, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo está diciendo, dándonos una parábola aquí, dice que miremos como la higuera, ¿no es cierto? Cómo brota, cómo cambia Los cambios de estación. Y aquí nos está diciendo que así como vamos mirando esos cambios, también lo vamos a mirar esos cambios que en el mundo. Y aquí nos está diciendo que dice que debemos reconocer que las cosas que Él está cerca a las puertas. María, que está a las puertas. Quiere decir que estamos en un paso a la eternidad, ¿no es cierto? En cuanto hablando esta de que la naturaleza, ¿verdad? De que cuando nosotros vemos esos cambios de naturaleza, estamos seguros de que una estación comienza, estamos seguros por lo que nuestros ojos ven. Y Jesús está diciendo, así como tienes la certeza de ver estas cosas y distinguirlas, quiero que con las señales que yo te estoy dando, tú tengas la certeza que yo también ya estoy a las puertas. Claro, entonces, Esther, ¿tú puedes notar la diferencia entre una estación a otra? Claro que sí. Claro, Sí. se siente, ¿no es cierto? No Sí. solamente podemos mirar, sino también podemos sentir. Y el Señor Jesucristo está diciendo que usemos los sentidos. Para no tanto, así como lo usamos para la naturaleza, también lo usamos en el sentido de la venida, de su las venida, ¿no es cierto? señales. De las señales. Y fíjate que esto también tiene otra gran enseñanza, porque así como dice el Señor Jesús, aprender de las estaciones, ¿verdad? Del tiempo. También nosotros nos preparamos para recibir, ¿cierto? Como en tiempo de frío, ¿verdad? Preparamos nuestras casas, en tiempo de calor igual preparamos los aires. Es lo mismo, nos está diciendo aprender de ellas porque tienen que estar preparados para cuando eso suceda, es que yo ya vengo. Claro que sí. Entonces, bueno, queremos solamente agradecer a todas las gentes que nos dieron la oportunidad, ¿no es cierto?, de entrar a sus casas, de entrar a sus lugares por medio de la radio, por medio de la página, por medio de la radio, a mí del teléfono. Y qué bueno, Víctor, porque realmente los programas son para esas personas que no leen la Biblia, María, pero que son hijos de Dios, que Dios los ama. Ojalá que todos podamos realmente hagan este esfuerzo de tener una Biblia y leerla, ¿no es cierto? Así es. Y solamente queremos agradecer también a aquellas personas que nos están escuchando en las cárceles. Hoy no mencionamos las cárceles, ¿verdad? Estas personas que en la cárcel también, el pan de vida, María, es necesario para ellos. Entonces, ¿qué les parece si oramos para cerrar este programa y agradecerle a toda la gente que nos escucha en todas partes? Amén. Vamos a entonces orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. Gracias por tu Santo Espíritu y gracias por la oportunidad que nos da de servirte, pero para el beneficio de aquellas personas que todavía no te conocen, Señor. Que tú hagas, Santo Espíritu, toque sus corazones y que puedan mirar las señales que están viviendo en persona y puedan realmente decir que tú estás cerca, Señor. Ayúdanos pues y dirígelos, y a nosotros también. En el nombre del Señor Jesús. Amén.